Víctor Gaviria, buenos días. ¿Qué más, pues? ¿Cómo estás? Bien. Bien. Víctor, cuéntame cómo es vivir en Colombia. Vivir en Colombia, pues hombre, yo personalmente he tenido como un proceso que como mucha gente de clase media, ¿cierto? Que estudiamos en colegios en donde se nos pintaba que la vida iba a ser, digámoslo, toda en ascenso y tranquila, de familias de mi papá era médico, entonces siempre como esas infancias en donde la vida va a ser muy buena y va a ser donde se crean muchos afectos, pero todo como de alguna manera como de espaldas a ese país que en la medida que uno ha ido creciendo se va haciendo presente, ¿cierto? Un país, o sea, no, yo desde que salí del colegio, mejor dicho, y como a todos nos ha pasado, pues hemos ido viendo como la historia como que nos pinta la cara a todos. Aparentemente eso era de los años 50, cuando todo el mundo había vivido la violencia y había existido esa locura de los asesinatos, digámoslo, políticos, esa locura donde murieron es que 300.000 colombianos. Parecía eso una parte de la historia, ya estamos como en otra parte, pero la verdad es que estamos metidos en un país lleno de una historia que se desmorona, de una historia que no se sabe para dónde va, y esto es un país en movimiento, con una vitalidad histórica impresionante, pero también con un descontrol también muy grande. Entonces vivir en Colombia es como asistir a ese movimiento que a todos digámoslo, nos zarandea, en donde tanta gente ha muerto, tanta gente ha perdido, digámoslo, sus proyectos de vida, y todos estamos ahí como esperando a ver si salimos de algún llanito, algún lugar de luz, ¿cierto? Todos esperando y trabajando, yo creo, también para lograrlo, ¿cierto? En Colombia da miedo vivir. En Colombia, digámoslo, pues uno se inventa las maneras para vencer el miedo, ¿cierto? Yo creo que el miedo ahora lo que ataca mucho es a los niños. Y digámoslo, yo creo que los niños crecen con muchos enemigos a la vista, con muchos lugares vedados, con muchos conciudadanos que son para ellos eh, como lo más negativo del mundo, ¿cierto? Nosotros, digámoslo, hemos convivido con ese miedo y uno se inventa las maneras de hacer la vida agradable en este país, sobre todo a través de qué, a través de la amistad, del amor, de la rumba. Es un país de mucha rumba también, en donde la rumba es casi la única manera de uno afirmar el deseo y la alegría de vivir en el presente sin comprometer mucho ni cosas anteriores que son recuerdos malos o cosas posteriores que son frustraciones que vendrán. Entonces uno vive mucho en esa rumba, de la verdad. ¿De dónde nace usted como colombiano? ¿Dónde nace esa sensibilidad para hablar primero de los niños, hablar primero de la calle? En sus películas usted refleja eso. ¿De dónde cree usted que nace eso? ¿De dónde nace eso? Pues yo creo que son cosas como personales de uno. Yo tuve una infancia, digámoslo, y una adolescencia más bien muy solo. Fui un niño más bien solo, me tocó en un momento dado que mis padres se separaran, entonces yo viví una adolescencia como muy solo. Y entonces esa soledad hace que uno como que se sensibilice con el dolor de los demás. Entonces, y le permite a uno mirar los demás, saber, y también darse uno cuenta también, una forma de superar el dolor y digámoslo la soledad de uno es también darse cuenta que en Colombia hay muchísimos colombianos que les ha tocado unas experiencias muchísimo más duras que las propias, y que ser colombiano en verdad es una experiencia de desarraigo, de desplazamiento, de a veces casi ni tener dónde estar. La experiencia de la calle es una cosa común en este país. O sea, la calle no es solamente una población pequeñita, de una experiencia extrema y límite, sino que se está convirtiendo ya casi en una forma de ser de más de la mitad del país. ¿Por qué el cine? Para contar eso. El cine, porque yo cuando estaba niño mi papá hacía películas, no, sino que grababa en Super 8, en 8 milímetros. Esas películas las veíamos nosotros en mi casa, digámoslo, cada mes, cada 2 meses. En la oscuridad total nos reuníamos a ver unas películas silentes, porque eran películas familiares pero sin sonido. Y yo creo que de ver todos esos personajes tan cercanos a uno, que eran nuestros tíos, nuestros abuelos, de verlos que ya estaban muertos pero que tenían su presencia ahí, de pronto ese cine de esos personajes anónimos que tienen ese valor de la presencia más allá de la actuación es lo que a mí de pronto
me hizo en un momento dado como interesarme por el cine, por ese tipo de cine de realidad y de actores naturales. Vivimos en un país de clases sociales bastante marcadas. Si perteneces a una es muy imposible penetrar en la otra. Sí, ¿Por qué Víctor le queda tan fácil ir de arriba abajo a hablar con cualquier persona? yo creo que lo que pasa es que el cine, sobre todo el cine cuando es no solamente el cine glamoroso del argumental, sino el cine guerrero del documental, es una forma maravillosa para uno poder transitar por estas sociedades que están tan divididas. Entonces el documentalista es una persona que con esta cámara traspasa barreras, pasa fronteras, llega, atraviesa paredes, puertas. Y yo creo que yo le agradezco mucho al cine porque si no, no sería yo capaz de vivir, digámoslo, acorralado por los miedos, por los prejuicios. Yo creo que el cine y mis amigos documentalistas y cineastas me han enseñado que la mejor manera de vivir este país es poder atravesarlo transversalmente, ir a todos los lugares y además yo creo que es un país que necesita fundamentalmente ¿cómo se llama eso? Como un contrato nuevo en donde realmente haya un pueblo, una gran unión, ¿cierto? O sea, que estemos soportando la vida no solamente individualmente, sino que sepamos que hacemos parte de una nación, de un pueblo, de un país que está todo, digámoslo, dirigido hacia la construcción de algo, ¿cierto? Víctor Gaviria, ¿qué me diría? A usted le tocó dejar muchos prejuicios al lado, muchas cosas y ser más, como usted decía ahorita, global, ser una persona más global que individual. Sí, Dime, esos prejuicios, ¿alguna vez le han...? los prejuicios son impresionantes. Uno cree que se deshace de ellos, los prejuicios a veces son casi genéticos. Y muchas veces tienen apresadas personas que nosotros queremos mucho, como nuestros padres, nuestros hermanos. A veces uno ve en las personas muy cercanas que uno quiere unos enormes prejuicios, racistas. Tenemos unos padres y unas familias muy racistas, que odian la pobreza, que quieren reconocerse en unos ideales que no somos, construyendo unas imágenes de lo que no somos y tratando de creer que este país es una pesadilla de la que vamos a despertar un día y que vamos a despertar creyendo que somos americanos. Pero la verdad es que este país somos esto, y esto que somos es la historia, el mestizaje, y es maravilloso lo que somos, esa mezcla es maravillosa, y los prejuicios son tremendos. Yo creo que uno hace cine es para detectar esos prejuicios, para mostrar que, digámoslo, la sinceridad de esos prejuicios, porque son muy fuertes y sobre todo para vencerlos. Los niños de la calle, por ejemplo, a pesar de que la gente le inspira a los niños de la calle cierta ternura, de todas maneras la gente los detesta, la gente los ignora, la indiferencia que es. Aquí nosotros aparentemente somos un país muy cierto, que vamos, digámoslo, marchando con los adelantos, digámoslo, conceptuales que van todo el mundo, de las libertades sexuales y todo, pero son mentiras. Aquí todos los prejuicios, todos los odios, los racismos están escondidos. No es sino que vos toques en alguna persona y mismo salen gritando. Están todos. Víctor Gaviria, ¿alguna vez siente mucha rabia, ganas de pegarle a las paredes en su soledad? Sí. Lo que pasa es que digámoslo, después de Pablo Escobar, que fue aquella persona que nos representó en la rabia, no todos nosotros, y que todos nos reconocimos en él como seres rabiosos, que queríamos, digámoslo, rebelarnos contra un Estado indiferente, autoritario, injusto. No, después de la guerrilla que también de alguna manera nos representa en esa rabia histórica. Después de todo eso yo también me he dado cuenta que la rabia no lleva para nada, la rabia no lleva. Yo creo que uno sí debe tener rabia para crear, para tratar de, digámoslo, de así mismo pues, digámoslo, obligarse a no dejarse morir en la indiferencia, sino trabajar y todo eso, pero la rabia no lleva a nada. A mí personalmente las rabias con los hermanos, las rabias con los amigos nunca llevan a nada.